Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el versículo 1 se muestra el día que por fin es el día tan esperado, y es el día del Pentecostés. Pentecostés es conocido también como la fiesta de las 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Entonces, es en este día cuando los judíos están, específicamente los discípulos, están en Jerusalén y se reunían alrededor de más de 100.000 judíos o más, ¿no?, que llegaban a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Recordando que había muchos judíos que vivieron fuera de las tierras de Jerusalén, dado a la diáspora. En el versículo 2 vemos que ocurre algo extraño, que es un viento o un estruendo. Viento recio sopló, llenó la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, la cual se sentó sobre cada uno de ellos. Se dice que había una creencia entre los judíos, la cual decía que a Moisés se le dio la ley cuando él vio una zarza ardiente. Existe una creencia de que cuando Dios le habló a Moisés estaba la zarza ardiente, y lo mismo ocurrió con Moisés cuando Dios también le dio la ley, había un fuego. Pues al parecer esto se relaciona también con el día del Pentecostés, cuando aparecen lenguas repartidas como de fuego. Entonces, algo significante. Cuando dice en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Antes de explicar las lenguas, hablaremos sobre ese todos llenos del Espíritu Santo. Hay dos hipótesis sobre el todos llenos del Espíritu Santo. La primera es que ese todos hace referencia a los apóstoles únicamente, porque en el capítulo 1 versículo 26 se menciona del Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, desde ese punto de vista, la narrativa del capítulo 2 sigue con el tema de los 12 apóstoles, y es en referencia a todos esos los que están en Jerusalén. Pero esta hipótesis para algunos presenta algún problema, porque, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 41 dice que los que fueron bautizados en aquel día se añadieron como 3.000 personas. La expresión se añadieron da a entender que hay un grupo anterior, y la pregunta que surge para esta hipótesis es: ¿en qué momento se añadieron el resto? Teniendo en cuenta que en el capítulo 1, versículo 14 y 15, se menciona un grupo de seguidores del Señor Jesús, lo cual dice que eran como 120 en número. Esa es la primera hipótesis, que los 120 fueron llenados del Espíritu Santo y pudieron hablar en lengua. La segunda hipótesis que ocurre o afirma que la segunda hipótesis dice que son los 120
los que reciben el Espíritu Santo, porque ellos son los que están en Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 12 de capítulo 1 dice: volvieron a Jerusalén, estaban la lista de los apóstoles. El 14 muestra a las mujeres, María, la madre del Señor, los hermanos, y dice el 15 que eran como 120 en número. Pero esta teoría también, esta hipótesis también presenta un problema, porque 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo mencionó que son más de 500 hermanos. Si estos fueron bautizados con el Espíritu Santo para formar parte de la iglesia y fue el primer grupo, ¿en qué otra parte queda con los 380? 500 menos 120, 380. Entonces, ¿en qué otra parte se agregan estos otros hermanos? Y también lo otro que presenta el problema con la teoría, la hipótesis de los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, es que en el capítulo 1 Lucas es preciso al decir mandamiento 1-2, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, y no lo deja allí, sino que dice que había escogido. Entonces, Lucas es claro ya desde el capítulo 1 que la promesa que Jesús le había hecho era específicamente a sus discípulos que él había escogido. De los 12 menos 1 Judas, y el número se volvió a restaurar con Matías en capítulo 1 versículo 24. Cualquiera de las dos hipótesis puede sonar extraña o puede ser aceptada, pero no debemos tener en cuenta que ellos pudieron hablar en lenguas, dice el versículo 4. Pero estas lenguas que aparecen en el versículo 4 es la palabra glosa, que es un idioma humano. Luego dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y eran maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Las lenguas que pudieron hablar estos hermanos fueron otorgadas por el Espíritu. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Versículo 4: según el Espíritu les daba que hablasen. Había judíos no residentes en Jerusalén de varias naciones. Dice el 9 que eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, Ponto, y muchas naciones habían reunidas allí, ¿no? Entonces, vea que en el versículo 6 dice que toda la multitud está confusa porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, la lengua otorgada por el Espíritu era algo que se podía entender. La multitud entendió lo que estos discípulos estaban hablando. Dice en el versículo 8, de 7, la pregunta: ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues están extrañados porque estaban hablando en idiomas sin haberlos estudiado. Luego en el 8 dice, menciona la palabra nuestra lengua. Y lengua acá es dialecto.
Vea que en el 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, Pedro y los demás estaban hablando en una manera que se podía entender. Por eso, dice el 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos, perplejos, porque los apóstoles estaban hablando un idioma que que no aprendieron, pero el Espíritu se lo había otorgado. En el 13, los judíos que no entendían lo que estaba pasando, evidentemente parece ser un grupo que no podía diferenciar el idioma, quizás los residentes de Jerusalén, se burlaban diciendo están llenos de mosto, estaban embriagados. A lo cual Pedro en el capítulo 14 y 15, en el versículo 14 y 15, dice, se pone en pie con los 11, o sea que sigue mostrando que los que estuvieron en Jerusalén llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, es justamente los 11. Por eso dice, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano para estar embriagado. Sin embargo, esta es la profecía de Joel, es lo que dice Pedro. Vea que la iglesia o el primer sermón surge dirigido a judíos. En el versículo 14, Pedro le dice varones judíos. Vea también en el versículo 22 dice varones israelitas. Vea también en el versículo 29 varones hermanos. Pedro se identifica como un judío y de la misma forma le predica a ellos desde el Antiguo Testamento. Lo primero que Pedro señala es el cumplimiento de la profecía de Joel. Una profecía que no debe ser tomada literalmente, sino que debe ser tomada como un proceso. Por ejemplo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lastimosamente esta parte de la profecía de Joel es tomada únicamente como el acontecimiento final de la humanidad. Pero esta es una profecía que tiene un cumplimiento a lo largo del tiempo. Vemos que en el Nuevo Testamento los jóvenes empiezan a profetizar, tal es el caso de las hijas de Felipe, el evangelista, jóvenes viendo visiones, ancianos teniendo sueños, tal es el caso cuando el niño Jesús es presentado en el templo, están los ancianos como Simón y algunas mujeres. También vemos siervos y siervas de Dios, donde se derrama el Espíritu Santo, y cuando dice que su espíritu se derramará sobre toda carne, vemos eso hasta Hechos capítulo 10 con el caso de Cornelio. Cuando habla de señales, el sol se convertirá en tiniebla antes que venga el día del Señor. Quizás hace alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70 con el general Tito. La forma como Pedro presenta al Señor ante los judíos, primero es como un varón aprobado. Vea el versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta primera audiencia y los residentes de Jerusalén fueron testigos de las cosas que Jesús estaba haciendo. Y no se hizo en ninguna parte oculta, no se hizo en ningún rincón.
rencón, fue algo totalmente notorio. Lo entregaron, dice el versículo 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Lo cual quiere decir acá que el previo conocimiento de Dios ya sabía lo que iba a acontecer, pero la mano de Dios no intervino para salvar al Señor, sino que esto era algo que iba a ocurrir, de tal modo que la humanidad le crucificó tal como a un criminal, la peor muerte de aquella época, humillante y vergonzosa. Por eso dice el 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor mismo dijo que Él tenía poder sobre la muerte, y Él vino y le quitó el poder a quien tenía el poder sobre la muerte, y era al diablo, le arrebató eso. Entonces, Él creó todas las cosas y la vida le pertenece, por tanto era imposible que la misma muerte retuviera al propio Creador. Luego la presentación de Pedro desde el versículo 25 al 28 quiere mostrar que el Señor es descendiente de David, y no solo el descendiente, sino que es más que el mismo David. Algunos judíos creían que David iba a volver a resucitar para sentarse en su trono y volver a restaurar todas las cosas. Pero Pedro muestra en el versículo 25 que dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El primer punto que Pedro señala acá es que David ya profetizaba tal acontecimiento, que su santo no vería corrupción. Luego, en el 29 dice, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pedro entonces argumenta acá que David no es ese santo que se levantaría de los muertos, más bien un descendiente suyo. Todos reconocían a Jesús como de Nazaret, sin embargo ninguno preguntó en dónde había nacido ni quiénes eran sus padres, pues eran descendientes de David. Entonces el Señor cumple esa profecía y muestra acá en el versículo 30 Pedro diciendo, pero David siendo profeta reconoció y se le dio el conocimiento de que su descendencia se levantaría en Cristo para que se sentase en su trono. Dice el 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recordemos que en el capítulo 1 dice que se le presentó más de 40 días con pruebas indubitables. Se le presentó, le mostró que él había resucitado entre los muertos, entendiendo primero que los judíos no comprendían tanto la resurrección de entre los muertos, más bien lo creían como un proceso final, no así antes de eso. Cristo se mostró ante ellos de tal forma que ellos entonces cambiaron ese concepto de la resurrección. El 33 dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro enfatiza de que es el Señor y el Espíritu Santo que está acompañando lo que ellos están haciendo justamente en ese momento, sin
el respaldo del Espíritu Santo en la obra que ellos emprenderían, sería totalmente otra historia. Pero es necesario el acompañamiento del Espíritu Santo para la obra que los apóstoles iban a hacer. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El 34 dice: dijo el Señor a mi Señor. Muestra la deidad, muestra que el Padre habló a otro y le dijo: siéntate a mi diestra. Pero evidentemente ese no era David, era otro mayor que David, y ese es Jesucristo. Por eso dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor y Cristo es Jesús. Luego, cuando la multitud escucha lo que Pedro está argumentando con base desde el Antiguo Testamento, usando lo que David mencionó y usando las profecías de Joel, dice en el 37, cuando la multitud oyó todo esto, se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que quiere decir es, están preocupados porque la promesa que tanto esperaron sobre el Mesías, ellos mismos lo llevaron a la cruz. Dice el 38: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La solución no era solamente arrepentirse, como el versículo 37 dice, sino que también dice bautizarse. Por eso aparece la conjunción y: arrepentíos y bautícese. Es de igual importancia. El arrepentimiento debe ir acompañado con bautismo de forma individual. 38. Cada uno. ¿En qué? En la autoridad del Señor Jesús, bajo su autoridad, en nombre de Jesucristo, para que obtengamos ese perdón de pecados, y como un regalo de Dios es el propio Espíritu Santo. Dice el 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dios llama a todas las personas, no importa en dónde esté, siempre lo hace por medio de su evangelio. El 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 personas fueron bautizadas aquel día. Se añadieron al grupo de los seguidores del Señor Jesús. Y acá da inicio lo que puede ser el bautismo cristiano, con el arrepentimiento del bautismo, y da inicio a la iglesia, que perseveraban. Note que en el 42 dice: en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no era independiente de la doctrina del Señor Jesús. Recuerde que el Señor Jesús ahora en este libro va a seguir haciendo cosas, pero por la mano de sus discípulos. El 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vea que en el 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Había temor en el 43, no es miedo, es temor, respeto a toda persona por las cosas que eran hechas por la mano de los apóstoles.
Los que creyeron tenían en común todas las cosas. Por ejemplo, dice el 45 que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Teniendo en cuenta que los judíos tenían mucho la práctica de repartir, dar, compartir, una práctica muy buena y agradable que todavía deberíamos de asimilar. Dice el 46 que perseveraban cada día en el templo, como mencionamos en la introducción, pues eran judíos, así que era de costumbre el ir y culturalmente ir constantemente al templo. Partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Hay una diferencia entre este partir el pan en las casas con el 42, y es que aparentemente en el 42 hace alusión a la cena del Señor, y en el 46 de cada día hace referencia a un pan común. Hay que tener en cuenta que a veces las palabras varían, pero el contexto o la narrativa señala realmente a qué aplica. Vea que una de las cualidades de los primeros cristianos era que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, ellos alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No eran nunca los apóstoles los que añadían a las personas, sino más bien el Señor por medio de su evangelio los que añadían a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, aprendemos que los discípulos reciben la promesa hecha desde el ministerio del Señor, la cual Él luego le retroalimenta después de haber resucitado entre los muertos. Pueden hablar lenguas en varios idiomas sin necesidad de haberlo estudiado. En el versículo 5 al 12 podemos ver que la audiencia podía entender. Pedro también da un poderoso discurso basándose en que el Señor Jesús era mayor que el propio David y ahora es el Señor y Cristo, la cual la multitud le llevó a la cruz. Y también vemos el inicio de la iglesia con los 3000 que se bautizan y se añade a aquel grupo. Partían el pan, tenían comunión y perseveraban constantemente, y era el Señor que finalmente añadía a la iglesia los que habían de ser salvos.